Hola amigos, soy Patricio Raúl y este es un nuevo programa Economía y Empresa en las pantallas de Campo Abierto Televisión. Hoy día tenemos una invitada muy destacada, Tamara Agnic. ¿Cómo estás, Tamara? Muy bien, Patricio, ¿y tú cómo estás? Muy bien, de vuelta de las vacaciones ya hace una semana atrás y todavía intentando recuperar el trabajo. Tamara es ingeniera comercial, MBA, fue directora de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Posteriormente en el gobierno de Michelle Bachelet fue superintendenta de pensiones y actualmente es socia de KPMG, la prestigiada empresa auditora y de consultoría. Así que aquí estamos para una grata conversación con Tamara. Muchas gracias, Patricio, por la invitación y un saludo también para todos los televidentes, ¿se les llama? Televidentes. Televidentes. Bueno, además, Tamara se dio el tiempo, junto a su colega Susana Sierra, de escribir hace un año y medio atrás, por ahí, un libro llamado Corrupción a la Carta, las malas prácticas sobre la mesa. Así es. Es un conjunto de entrevistas que hicieron a autoridades de gobierno, todos los expresidentes que estaban vivos. El presidente Elwin no pudo y la estar. Presidenta en ejercicio de la época, que fue Michelle Bachelet. Me encantaría que pudiésemos hablar un poquito de eso. Chile era un país que estábamos como libres de esta situación y los últimos 2-3 años han abundado situaciones muy, muy delicadas que han entrado en nuestra sociedad. ¿Por qué no nos cuentas la motivación que tuvieron, el tipo de mirada o conclusiones que tienen? Un gran tema para nosotros hoy. La verdad es que fue un proyecto muy, muy, muy entretenido que emprendimos con Susana. Yo había salido hacía poco de la superintendencia de pensiones y al regreso de las vacaciones, por ahí por marzo del 2016, nos juntamos a almorzar con Susana. Dijimos, bueno, estamos apreciando que hay un problema de corrupción cada vez más visible. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál pudiera ser nuestro aporte para que se adquiera más conciencia de estas situaciones irregulares, que muchas veces le llamamos malas prácticas cuando derechamente son corrupción? Y con Susana dijimos, bueno, ¿por qué no escribimos un libro? Y nos pusimos ahí en un restaurante sobre una servilleta a poner los principales tópicos que debiese tener este libro. Y empezamos a soñar, ¿qué hacer? Podríamos entrevistar a directores de empresa, podríamos entrevistar a autoridades públicas. Y de repente dijimos, ¿y por qué no a los expresidentes? ¿Nos contestarán la llamada? Nos contestarán la llamada. Bueno, no hay peor gestión que la que no se hace, y mandamos mail, le mandé mail a la jefe de gabinete en su momento de la presidenta Bachelet, y para nuestra sorpresa fue una de las primeras que nos contestó, dándonos el ok para que la pudiésemos entrevistar. Estuvimos con el presidente Lagos, con el presidente Piñera y con el presidente Frey. La verdad es que fue como de las gratas sorpresas que tuvimos, que todos estuvieron dispuestos a conversar de una materia que se veía cada vez como con más preocupación dentro de la sociedad, y sobre todo focalizado en lo que es la corrupción privada, aquella que hasta hace algunos meses se le llamaba mala práctica. Así que tenemos a nuestro haber con Susana de haber sido las primeras que pusimos sobre la mesa la corrupción entre particulares, la corrupción entre privados, cuando todavía no era un delito, que hoy día ya está tipificado. ¿Cuál es la corrupción entre privados? Porque siempre hemos tenido las leyes, los fraudes, hemos tenido Claro, generalmente la corrupción está como en la conciencia colectiva de que es con funcionarios públicos. Entonces, cuando alguien coimea a un funcionario público, eso se le llamaba corrupción. Pero cuando había un soborno de un particular a otro particular, eso era una mala práctica o un fraude. Y nosotros
quisimos poner sobre la mesa de que prácticas como esa le hacen tanto o más daño a la economía que la corrupción a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque alteran las reglas de mercado, se terminan tomando decisiones por factores que son ajenos a los que nos enseñaron en las escuelas de economía, de oferta y demanda, sino que se termina tomando decisiones por razones totalmente ajenas, opacas, que le hacen daño a la confianza, a la solución de los problemas, en fin. Y después los economistas tratamos de explicar esos equilibrios económicos como si fueran parte de un equilibrio sano de competencia y no lo son. Y perturban la competencia, perturban la entrada, no dan oportunidad muchas veces a los pequeños, son más sujetos de situaciones más complejas. Por supuesto, por supuesto. Algunas prácticas como por ejemplo la colusión, en fin, que le hacen tanto daño a la fe pública, se denominan como coloquialmente mala práctica, cuando en realidad eso no es otra cosa que corrupción. ¿Y eso no está tipificado como delito en Bueno, desde noviembre del año pasado la corrupción entre particulares adquirió la categoría de delito en nuestro Código Penal. ¿Y se define como corrupción? Se define corrupción entre particulares. Y eso de alguna manera le viene a dar una vuelta distinta a la manera como miramos la relación entre privado y privado. Fíjate que dentro de las cosas que volviendo un poco al libro que escribimos con Susana, que lo focalizamos en base a entrevistas donde junto con nuestras opiniones íbamos incorporando citas u opiniones de líderes tanto del empresariado como del sector público. Y algunos nos manifestaron, no voy a revelar el nombre, que la corrupción entre particulares no era problema porque no había recursos públicos involucrados. La verdad es que nosotros con Susana en ese minuto fuimos súper enfáticas en nuestro libro en decir que no, que ese tipo de prácticas le hace incluso más daño porque la miramos no como delito, la miramos como mala práctica y por lo tanto ponemos menos esfuerzos para combatirla. O sea, nos referimos, por ejemplo, a algún proveedor de una gran empresa que soborna a alguien del área de abastecimiento para que le adjudique una licitación, por ejemplo, a los encargados de abastecimiento que terminan tomando la decisión de contratar con un determinado proveedor por factores totalmente ajenos al precio, a la calidad, sino que... Ahora, es la responsabilidad de la administración y de la empresa preocuparse que sus procesos internos estén bien definidos y este tipo de cosas no ocurran. Bueno, por supuesto, y por eso que desde el año 2009 acá en Chile tenemos una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de algunos delitos. Y uno de esos, desde noviembre del año pasado, es la corrupción entre particulares. El soborno entre particulares, lo que necesariamente lleva a que las organizaciones necesiten poner más controles, necesiten poner más atención a la relación que tienen con terceros, a objeto de que no sea tan fácil la utilización de estas estructuras jurídicas para cometer delitos. Los directorios tienen que hacerse responsables si toman o no las medidas adecuadas. O sea, los directorios son los primeros en que deben estar poniendo atención a que estos protocolos estén súper implementados, bien implementados y que no sean solamente declaraciones de buena voluntad o declaraciones de decir aquí nadie hace a partir de ahora determinadas conductas. No, se tienen que preocupar los directorios de que esos modelos de prevención adquieran vida, tengan como una idea de sistema que se estén retroalimentando permanentemente. Y eso puede dar más tranquilidad a todos los proveedores de buena fe de las empresas de que van a poder participar. Ahora, una empresa no puede ser encarcelada, pero sí se le puede quitar el derecho la personalidad a seguir, jurídica. La personalidad jurídica, y ese sí que es un Así castigo. es. O sea, no sé si tú sabías, Patricio, pero desde el año 2009 en Chile tenemos nuevamente la pena de muerte. De la empresa. Vigente, pero no para las personas naturales, sino que
para las personas jurídicas. Así es. Y que es evidente que la corrupción pública y de funcionarios públicos es de extrema gravedad. Por último, es opinable que finalmente todas estas leyes ayuden a que las empresas se cuiden mucho más de la corrupción privada, pero ¿cómo nos protegemos los ciudadanos del país de que esté bien cuidado el presupuesto nacional frente a situaciones que hemos estado viviendo muy ampliamente durante los últimos años? Y ahí es un tema más delicado. No, creo que tiendo a pensar que es como muy importante, quizás más importante, o tiene un nivel distinto que el otro, pero eso es un tema opinable. Claramente tenemos que preocuparnos de que la corrupción de funcionarios públicos y de privados, el soborno y el cohecho, los dos delitos. A ver, es que el sector privado tiene como doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque el funcionario público difícilmente se deja corromper por un mismo funcionario público, sino que generalmente es corrompido por un privado, por supuesto, que quiere de ese funcionario público que haga algo o que deje de hacer algo a objeto de obtener algún provecho. Y por otro lado, también se pueden dar estas situaciones de corrupción entre particulares. Y por eso tiene doble responsabilidad el sector privado en poner los frenos necesarios para que no se coimee a nadie, ni al funcionario público, ni tampoco a un agente privado. Ahora, yo soy bastante optimista en ver cómo el sector privado ha ido adquiriendo ciertas prácticas que en el sector público ya son más conocidas. O sea, el estatuto administrativo es una muy buena fuente de inspiración para saber cómo el sector privado puede ir avanzando en la instalación de ciertos mecanismos de control y de prevención. Pero por otro lado, también soy bastante crítica de cómo el sector público, por un exceso de normas, muchas veces se ve entrampado en una maraña de procesos y de procedimientos que terminan dificultando la consecución de los objetivos originarios. Finalmente, entre tanta norma, tanta regla, tanto protocolo, se termina empujando a que ciertos funcionarios quieran saltarse justamente esas normas para conseguir determinados objetivos. Y eso nos hace daño. Claro, pero es importante, bueno, no sé, se me ocurre y me gustaría tu opinión. Por último, estas leyes lo que están haciendo es poner una alerta grande en las empresas. Las empresas están reaccionando, las empresas son más ágiles que el Estado para reaccionar y para definir cosas. Uno como director ahora anda mirando y levantando piedra en todos lados. Pero el Estado es bastante más lento en hacer las cosas. Imagínate, yo pienso, ¿cuántos años estuvimos tratando de modificar el financiamiento de las Fuerzas Armadas de este país? Y ni siquiera podíamos tener una intervención de la Dirección de Presupuesto en las contabilidades de las Fuerzas Armadas y se prestó para un conjunto de malas prácticas y definitivamente corrupción de todo tipo, donde empezó a legitimarse que si uno tenía un viaje, debía comprar el viaje el más caro de los pasajes, después canjearlo, quedarse con la diferencia. Cuestiones que claramente fueron... ¿Cómo lo hacemos para que el Estado, que no tiene un directorio que uno pueda identificar cuatro y todo ello, sino que tiene múltiples cabezas, pueda poner las normas y vigilar y por último discernir y enfrentar a los funcionarios corruptos que están dispuestos también a dejarse corromper? Si aquí se requieren dos, ponen este tango. Por supuesto. Y bueno, ahí es donde iba mi crítica hacia el sector público, que el exceso de normas, el exceso de protocolo, el exceso de legislación termina finalmente siendo más que el entramado finalmente termine opacando las malas prácticas. O sea, mucha más opacidad hacia ciertas malas prácticas. La transparencia, sin lugar a dudas, viene la accountability, es un arma súper potente para poder inhibir a aquellos que quieren cometer alguna infracción o algún acto de corrupción. Y ahí es fundamental que el sector privado aprenda de las
buenas prácticas del sector público, pero que también aprenda de los errores que ha cometido el sector público. Y a mí me preocupa que uno ha podido escuchar este último tiempo que los directorios están prácticamente dedicando mucho tiempo, el 100% del tiempo, a el compliance, que es como la fórmula para prevenir estas situaciones de corrupción y de mala práctica. Y ahí entonces donde yo creo que se están cometiendo un poco los mismos errores en el sector público. Burocratizar demasiado. Burocratizar demasiado, cuando aquí la receta es menos es más. Mientras más livianos, mientras más simples sean los sistemas de prevención y de control, mucho mejor, porque es más fácil que la gente los pueda seguir. Cuando pensamos que vamos a tener un mejor sistema de prevención con más protocolos, con más procedimientos, con más prohibiciones, la verdad es que no estamos haciendo otra cosa que empujar a que la gente termine saltándose esos procedimientos. Ahora y también hay que poner atención a cómo han evolucionado instituciones tan importantes como Contraloría General de la República, como el Ministerio Público. Yo he visto con un poquito de sazón que ambas instituciones se han ido a entrometerse en cosas que no tienen expertise, que no tienen capacidad para manejarlas, que empiezan a responder sobre cuestiones más superfluas como los flashes de la prensa. Yo no he visto con mucho agrado el interés tanto del Ministerio de tener iniciativa de delito en materias muy específicas que no le competen y que para eso tenemos instituciones, superintendencias, tenemos impuestos internos. Y ahí veo yo también un deterioro de la institucionalidad. Y eso se presta también para mayores espacios de, por último, andar persiguiendo por las malas razones a la gente. Yo comparto 100% tu aprehensión. Creo que perder las formas de la institucionalidad finalmente nos llevan por un mal camino. Cada institución cumple su rol y es importante entender y respetar ese rol. Y contenerse de que ese es solo el rol y no pretender cumplir otros roles. Exactamente, y eso, bueno, desgraciadamente las cosas positivas que ha traído la mayor información, la mayor capacidad de difundir información nos juegan a veces malas pasadas. Hoy día cualquiera puede ser periodista, cualquiera puede ser denunciante con un simple tuit. Incluso hasta el sistema judicial se le ha dado de expertos en áreas y en sectores para determinar cuestiones que escapaban a su... Bueno, un gran tema que tenemos que seguir atendiendo, y me gustaría que conversáramos también sobre cómo estás viendo, tú eres columnista, panelista de radio, participas en el debate público en Chile, y estamos todos un poquito expectantes de cómo están evolucionando las cosas en materia de la política, en materia de las reformas. Tu rol como superintendente de pensiones tiene muy clara la importancia que tenemos de hacer una buena reforma de pensiones, todo entrampado. Los políticos no dialogan, se atacan mutuamente, se bloquean mutuamente. Yo veo una clase política muy virulenta, sin capacidad de diálogo ni de comprender la necesidad para todo Chile de que se pongan de acuerdo sobre bases razonables, cada uno con su agenda. Entonces, tenemos esta situación que nos tiene un poco preocupados, entrampados. Reforma de pensiones, por ejemplo, una tremenda, importante reforma, y ahí estamos todavía, reforma tributaria. ¿Cómo ves la situación que está ocurriendo? O sea, lo veo mal en el sentido que coincidimos. Nuestra clase política no está dando el ancho, parece. Sí, el tema pensiones, me parece increíble que se esté debatiendo una reforma al sistema de pensiones desde el año 2014 y que todavía no tengamos ningún cambio. Mientras más tiempo pasa, más se agudiza y más se profundiza la situación de las malas pensiones en Chile.
tenemos claro que las malas pensiones hoy día no las vamos a arreglar con una varita mágica y tampoco las vamos a arreglar incrementando algunos puntos, unos puntos más, de solidaridad. Pero algo tenemos que hacer. Lo que yo encontraría inconcebible es que pase un gobierno más, que ya pasó todos los 4 años de la expresidenta Bachelet, que pasen 4 años más del presidente Piñera y no tengamos todavía reforma a las pensiones. No vamos a ser capaces de solucionarlo todo, porque evidentemente es un tema sistémico, que no solamente involucra a las administradoras de fondos de pensiones, sino que involucra al mercado laboral, involucra un montón de otras aristas que es necesario concebir como mucho más sistémico. Pero que no hagamos nada, yo creo que eso, para mí por lo menos, es inconcebible. O sea, convengamos que estamos sacando pensiones demasiado malas, que eso ha deslegitimado el sistema, pero también es muy evidente para quienes estudiamos un poco el tema, comprender que no se trata de que aquí haya unos empresarios que se han llevado para la casa las utilidades, sino que ha sido falta de previsión en la tasa de cotización, falta de previsión en modificar los parámetros del sistema, preocuparse de las lagunas de la gente que tienen que ver con el mercado laboral, no con el método del sistema AFP. Y por cierto, poner más elementos de seguridad social en nuestro sistema contributivo, que es necesario seguirlo manteniendo por más tiempo y por mucho tiempo, puesto que las alternativas estatistas de reparto no han funcionado en el mundo. Entonces, estamos en una situación donde el entrampamiento es ideológico. Quienes creen que volver a un sistema de reparto meramente estatal es la solución, cuando sabemos que no es. Y por otra parte, ¿qué hacer para ir mejorando esto? Y por cierto, hacerse cargo de toda una generación que ha sido la primera generación de nuestro sistema, que ha acumulado poco, que tenía una baja tasa de cotización, que tenía muchas lagunas, y eso requiere, por cierto, como país, hacernos cargo de ellos. Pero eso no se resuelve con borrar el sistema o menos con un impuesto al trabajo para ser distribuido entre... Eso es lo que yo te mencionaba. En el tema de la reforma se viene analizando desde el año 2014, cuando la presidenta Bachelet crea la comisión Bravo y una comisión Marcel primero. Pero eso fue el 2008 y que... En el primer gobierno y exacto, después la comisión Bravo, que se suponía que iba a venir a mejorar lo que ya en el año 2008 se avanzó significativamente con la creación del pilar solidario y la modificación de algunos parámetros, pero no se tocó ni la edad de jubilación y tampoco la cotización obligatoria. Y esta comisión Bravo, que tuvo algunos avances en su diagnóstico, el volver al sistema de reparto creo que tuvo un voto. Tuvo un voto. Un voto. Pero también la alternativa... Pero era como un poco... Era bastante mixta, con una base de reparto y una base contributiva. Yo creo que ahí el diagnóstico existe, más o menos consenso. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de entender que es necesario avanzar? También las AFP en este caso se ponen en una posición demasiado técnica y no son capaces de mirar que este no es un problema 100% técnico, que es brutalmente político. Entonces, mientras no seamos capaces de conversar y dialogar entre lo técnico y lo político, difícilmente vamos a conseguir una reforma, aunque sea que mejore en un poquito el actual sistema. Pero las AFP han estado poniéndose al día, han estado reconociendo que la discusión ya no es que ellos son meramente administradores de lo que les dicen que hay que ahorrar, hay que hacerse cargo del problema final, que son las pensiones, y están más activas buscando una legitimación del sistema frente a los afiliados. Pero de nuevo veo que en el Congreso el entrampamiento es muy grande
y tiene una raíz ideológica que no contribuye, no están dialogando mucho nuestros representantes. Sí, y los únicos afectados son finalmente los actuales pensionados y la gente que está próxima a pensionarse también, porque mientras no tengamos modificaciones, insisto, la crisis de las pensiones se va a agudizar mucho más. Cada vez vamos a vivir más tiempo. Cuando en los orígenes del actual sistema de capitalización individual, la esperanza de vida era mucho menor de la que tenemos hoy día. Las mujeres estamos llegando ya casi a los 90 años de esperanza de vida y los hombres como a los 88, y con periodos de cotización muy breves. Los jóvenes hoy día están empezando a trabajar cada vez más tarde, una porque se especializan, que el MBA, que el doctorado, que en fin, después que se tienen que ir a hacer su gira de año sabático por el mundo, y entonces empiezan a cotizar para su sistema de pensiones mucho más tarde de lo que empezamos nosotros. Van a empezar más tarde y van a terminar mucho más tarde mucho también. Más tarde. Entonces ahí la edad de jubilación y abrir el sistema al ahorro voluntario también, mucho más masivo. Bueno, hemos tenido una interesante conversación sobre todos estos temas. Tamara, te agradezco mucho tu visita para conversar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Una próxima oportunidad para profundizar más. Muchas gracias. Bueno, amigos, este fue entonces Economía y Empresa en las pantallas de Campo Abierto Televisión. Nos volvemos a ver en otra oportunidad.